Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 9 del curso de elaboración y presentación de EPS. Estamos en nuestra penúltima clase. La clase la vamos a estar este curso, perdón, lo vamos a estar finalizando dentro de 15 días. La próxima semana vamos a estar viendo ya lo que es el capítulo 6, la evaluación, y en la última clase vamos a estar viendo lo que es cómo se presenta o cómo se desarrolla el informe final de EPS. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo una temática que para algunos es reciente, para algunos es novedoso, para algunos está en moda propiamente, para algunos por desconocimiento no lo han conocido, pero vamos a estar abordando algo que ya viene desde hace años propiamente. Muchos creen que esto a raíz de la situación de la pandemia, a raíz de la situación del COVID, pues adquirió mayor importancia o adquirió conocimiento por parte de la sociedad. No, esto, y como lo vamos a ver más adelante, esto viene de los años 80 propiamente, o de los años 70 del siglo XX propiamente. Lo que vamos a estar abordando hoy es cómo utilizar inteligencia artificial propiamente para poder ayudarnos en la elaboración del EPS. Vean, la palabra clave es ayudarnos. Esa es la palabra clave. No que la inteligencia artificial nos haga el EPS. Claro, aquí ya vienen también principios éticos, en ese sentido, como lo hemos abordado a lo largo de este curso. Lo que para algunos, recuerden que la ética es muy subjetivo. Lo que para algunos es, para otros no es, pues, en ese sentido. Pero ya dependerá de cada persona, dependerá de cada profesional cómo va a desenvolverse o cómo va a utilizar o cómo va a ayudarse a través de la inteligencia artificial. Bueno, si a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, nos pidieran dos áreas que realmente que consideráramos que podrían en los próximos años o en los años recientes propiamente repercutir en el futuro de la humanidad, ¿cuál creen que ustedes podrían ser esas áreas? Pues para muchos esas áreas podría ser el área de la robótica y el área de la inteligencia artificial o el área de la realidad virtual. ¿Se capta? Para nosotros, propiamente esto de la robótica o esto de la inteligencia artificial, algunos lo pueden ver como algo maligno, como algo satánico, por decirlo de alguna manera, porque no tienen los conocimientos o no se han informado debidamente sobre ese proceso. Pero como les decía hace un momento, esto de la inteligencia artificial ya viene desde los años 70, años 80 propiamente. Yo les ponía una referencia allá en la primera clase propiamente. Y los invito, y ahí está el material para que ustedes lo puedan ver. Revisen mi punto de tesis. Sí, mi punto de tesis, yo me gradué en el año 2000. El otro año va a cumplir 25 años de haberme graduado en la universidad. Y mi punto de tesis era el uso de inteligencia artificial y el uso de realidad virtual dentro de las ciencias sociales. O sea, ya hace 25 años se viene hablando de esto de la inteligencia artificial. Y si quieren, pues nos podemos ir un poco más atrás. Lo mencionaban los años 70 y los años 80. En los años 70, 1970, 1976, 77, propiamente empezó el auge de la PC, así como nosotros la estamos viendo. Solo que en aquel tiempo, pues las computadoras, la PC o la computadora personal, como nosotros la identificamos, pues eran grandes cajas, propiamente, eran casi que ocupaban el tamaño de un cuarto, por decirlo de alguna manera. Claro, luego con el mismo proceso evolutivo de la tecnología, pues eso se fue disminuyendo, se fue minimizando, pues en ese tiempo. Pero en aquellos tiempos, en los años 1976, 1977, con el surgimiento de Mac propiamente y con el surgimiento de Windows propiamente, y el aparecimiento de los primeros juegos electrónicos. ¿Sí? Cuando apareció, por ejemplo, Donkey Kong, cuando apareció Mario Bros, en ese sentido, pues empezaba ya a utilizar esto de la inteligencia artificial. Claro, en aquellos tiempos pues la gente se asustaba, era normal porque no estábamos acostumbrados propiamente a que algo mecánico pues nos ayudara. Ahí ya se empezaba a manejar ese término de ayudar. Luego pues en los 80 ya con Microsoft y con Mac, que empezaron ya a comercializar y a ofrecer más sus servicios, pues ya la gente ya lo empezó a ver más normal, por decirlo de alguna manera. Claro, los tiempos eran distintos y los aspectos económicos eran distintos. Los años 80, 82, por ahí más o menos, comprar una computadora era un lujo,
probablemente no cualquiera tenía una computadora pues, en su casa. Y los que tenían acceso a una computadora era porque era en una empresa ya grande, por decirlo de alguna manera. Las pequeñas empresas o medianas empresas todavía no se podían dar ese lujo de tener una computadora, porque era muy caro, en ese sentido, era muy oneroso manejar ese apartado. Pero pues en los años 90, propiamente ya empezó el auge del Internet, propiamente en ese sentido, pues ya las empresas, en este caso Microsoft, Apple, HP y otras, IBM, por mencionar algunas, empezaron ya a comercializar o a mercandear propiamente lo que era la computadora. Entonces ya pues, se redujeron costos, por decirlo de alguna manera. Y eso permitía que poco a poco la gente fuera adquiriendo. Pues lo decíamos en un principio, pues ya adquirían esas computadoras personales, ese gran CPU, como nosotros hemos visto en algún momento, ese gran monitor propiamente, y pues teníamos lo utilizábamos ya en nuestra casa, ya lo utilizábamos para propiamente hacer algún tipo de ayuda, algún tipo de trabajo, ya se empezaba a hablar de teletrabajo en ese sentido, y pues más que todo era por aspectos de educación, porque en aquellos tiempos, después el Internet pues era muy lento todavía y también no todos tenían acceso a Internet, porque en aquellos tiempos, propiamente, en los años 90, por decirlo de una manera, el Internet era hacer una llamada telefónica a través de un famoso módem. Era como que usted estuviera marcando, literalmente era marcar un número telefónico y cargaban propiamente o se tenía que pagar por esa llamada telefónica. Entonces muchos utilizaban Internet solamente para mandar un mensaje, para empezar ya a manejar el correo, pero era únicamente por una emergencia dentro de una casa. Ya en las oficinas o en los trabajos ya se empezaba a manejar de otra forma el Internet. Pues luego, en ese sentido, pues las personas ya empezaron a familiarizarse, empezaron a conocer más el uso de la computadora, eh, vemos en el aspecto educativo, y empezaban el surgimiento de programas, de software, y empezaba un poco la piratería intelectual o la piratería informática. En aquellos tiempos, yo no sé si aquí hay alguna persona que tenga más de 30, 40 años, en aquellos tiempos había una Wikipedia en la casa, por decirlo de alguna manera, o había un Internet dentro de la casa, que era la famosa Encarta, en ese sentido, en el cual esta Encarta pues era una enciclopedia digital, se compraba el CD o el DVD, propiamente se instalaba en la computadora y pues ahí teníamos acceso a todo el tipo de material, todo tipo de consulta. Era como usar el Internet, pero era el Internet de los 90, por decirlo de alguna manera. Y luego, pues esto fue evolucionando, fue cambiando propiamente con el mismo proceso. Recuerden que la tecnología ha venido avanzando con el tiempo. Y luego, pues ya empezaron a aparecer las computadoras portátiles, propiamente, como las que manejamos actualmente, pero para aquel tiempo también eran un poquito más grandes. Ahora usted ve ahora computadoras portátiles que son más pequeñas, de alguna manera, o su tamaño es reducido. Y luego, pues empezó a aparecer el famoso teléfono celular, en ese sentido. En aquellos tiempos, el teléfono celular pues cumplía dos funciones, o hacer llamadas o recibir llamadas. Pero se andaba con aquel gran aparato, con aquel gran teléfono, pues, de una manera. La única ventaja que se tenía que era portátil la transmisión de datos. Luego, a principios del año, no, pero a finales de los 90, en 1998, 1999, empezó algo de mayor auge, por decirlo de alguna manera, pero también causó algún tipo de miedo, algún tipo de temor. Porque en los años 98, 1999, había el temor del cambio de siglo. Íbamos a pasar de 1999 al 2000. Entonces, mucha gente, muchas personas consideraban que íbamos a regresar a tiempos de la caverna, por decirlo de una manera. Porque ya la computación o la computadora ya era más accesible para todo el mundo en ese apartado, pero muchas computadoras no estaban preparadas para ese cambio del siglo, de pasar de 1999 al 2000. Entonces, el reloj interno de las computadoras, pues en algunos casos podía ocasionar algún tipo de problemas. Pasar de 1999 a 00. Entonces, ese 00 se entendía como el año cero, por decirlo de una manera, o sea, regresaban. Entonces, mucha gente tenía ese miedo, tenía ese temor propiamente de que, por ejemplo, se iban a caer los aviones, se iban a todo lo que estaba en Internet o todo lo que estaba en la computadora iba a desaparecer, el famoso virus YK2 que se le conocía en ese tiempo. Era por el mismo desconocimiento, pues la misma falta de información. Ahora, esto de la inteligencia artificial, pues propiamente empezó o existe algo que se conoce como la famosa paradoja de Moravec.
Esta paradoja de Moravec nos indica lo siguiente, como ustedes logran ver ahí en el video, propiamente. Muchos de estos robots, muchas de estas máquinas, por decirlo de una manera, pues es más, su proceso de razonamiento, por decirlo de una manera, pues su inteligencia, su proceso de razonamiento y está bastante avanzado. Bueno, para nuestros tiempos, porque no sabemos cómo va a ser esto dentro de 10, 15, 20 o dentro de 100 años, pues en el estilo. Pero para nuestros tiempos, pues este proceso de inteligencia está más avanzado. Ahora la computadora ya puede razonar, ya puede deducir, pues en ese apartado. Pero la paradoja Moravec nos indica lo siguiente, que es más fácil enseñarle a una computadora, por ejemplo, a jugar un partido de ajedrez, a jugar un partido propiamente de damas chinas, por decirlo de una manera, a razonar propiamente, por eso inteligencia artificial en ese sentido, porque la inteligencia artificial va aprendiendo en ese sentido, que propiamente donde sí está el gran problema es en la locomoción, en el movimiento. Ustedes lo ven ahí en el robot, perdón, en el video. Muchos de estos robots todavía tienen ese gran problema de moverse. Pues. Entonces parece como que fueran niños de 9 meses, de un año propiamente. Es más fácil que un niño de un año, de año y medio, camine normalmente que estos aparatos, que estas máquinas. Entonces ahí es donde está esa famosa paradoja de Moravec. Es más fácil enseñarle a razonar a una computadora que el proceso de locomoción. Pero luego también en los años 2000 surgió otro problema. Habíamos mencionado eso del cambio del siglo, pero también un gran problema ocasionado por Hollywood, en ese sentido. O las películas que venían de Estados Unidos y algunas películas que venían propiamente de otras latitudes. Y empezaban propiamente, por ejemplo, en Hollywood, con la famosa película de Terminator. ¿Se recuerdan? Terminator 1, Terminator 2 y Terminator 3. Tío, donde supuestamente pues las máquinas a través de la inteligencia artificial, a través de cyborg, porque así se le manejaba probablemente la terminología, se apoderaron de la humanidad, empezaban a los humanos a esclavizarlos, probablemente. Ya en el año 2020, dice bien cómo fue este proceso, pues estamos hablando del año 1999, el año 2000, pues allá más o menos en el año 2034, 2050, pues había una guerra entre humanos y las máquinas. Entonces, la resistencia, que era los humanos propiamente, pues se les ocurrió mandar propiamente a un cyborg, en ese sentido, al año de 1999, para proteger propiamente al líder de la resistencia, en este caso. Y también las máquinas, en este caso, pues mandaron con el factor tiempo del proceso de mandar a un robot, propiamente, para venir a matar al líder de la resistencia. Ese es el gran drama o la gran historia de Terminator. Pues luego ya el Terminator 2, esa máquina que venía a matar al líder de la resistencia se volvió bueno y ayudó a la resistencia, pero entonces tuvieron que mandar otras. Ahí va todo el drama propiamente de la película. Toda la gente empezó a tener miedo, empezó a decir eso, y dice, de veras, ¿y qué va a pasar si los robots, o qué va a pasar propiamente si las computadoras se adquieren esa inteligencia y quieren dominar el mundo? Esto no va a pasar, pues, pero esa es la idea que tienen algunos. Y luego pues empezaron otro tipo de películas, había otra película también en los años 2000, 2002, por ahí más o menos, que se llamaba Inteligencia Artificial, así literalmente era el título, donde el cual los robots empezaban también ya a adquirir algunos derechos humanos, y ya se empezaba a manejar ese aspecto. Ya actualmente, dentro de los derechos humanos, ya se maneja eso de la cuarta generación. Por ejemplo, uno de los derechos humanos es tener acceso a Internet. Todo el mundo tiene que tener acceso a Internet. Bueno, en la teoría, pero en la práctica es otra cosa. Entonces, estamos hablando del año 2100 más o menos, según la historia de esta película, pues los robots empezaron a protestar, empezaron a levantarse contra el humano. No querían dominar al humano, no era ese el objetivo, sino que querían que los robots adquirieran derechos propiamente que también le pertenecían a los humanos. Entonces, mucha gente estaba a favor de esos derechos del robot y otros, pues no. El famoso dilema, el famoso dicotomía que existe. Pero pues ya poniéndonos un poco más reciente, como ustedes lo ven ahí, pues empezaba la famosa lectura del rostro, donde también algunas personas se empezaban a asustar, porque ya se manejaban aspectos de seguridad. A raíz de la situación del, del problema que hubo en el año 2001, propiamente, pero en 2000, cuando fue
cuando fue el problema en Nueva York, con las Torres Gemelas propiamente, pues muchas personas o en muchos aeropuertos empezaban con el reconocimiento, se empezó a manejar mucho la seguridad ya cibernética, pues, porque era más accesible, era más factible, pues, de poder manejar ese apartado. Y también pues ya se empezó a manejar mucho el acceso, la miniaturización propiamente de los datos. Y ahí es donde entra, por ejemplo, el famoso teléfono celular. Empezaron ya a manejar propiamente los teléfonos inteligentes, en ese sentido. Si queremos manejarlos de un punto de vista un poco extremos, en ese sentido, o ya no queremos ir un poco a la fantasía, por decirlo de una manera, pues hay muchas personas que propiamente ya ven al teléfono como teléfono inteligente o la tablet propiamente, la que usted maneja, la que usted tiene y la que todos en algún momento hemos utilizado. Ahora usted sabe que un niño se le da una tablet o se le da un teléfono inteligente y como que ya hubiera nacido con el teléfono, pues probablemente. En cambio, a una persona ya grande se le dificulta mucho ese tipo de uso de instrumentos. Pero en este caso sucedió algo. Ese teléfono inteligente ya adquirió otro proceso, transmisión de datos. Por ejemplo, ya se empezaba a manejar, en este caso, el teletrabajo, ya se empezaba a manejar la educación. Estamos hablando del año 2001, 2005. No vuelvo a repetir, no es a partir del año 2020, sino que en el año 2005 se empezaba a manejar mucho esto. Entonces, la gente empezó, o algunos antropólogos empezaron a ya cambiarle a la terminología o empezaron a cambiarle la ramificación al hombre. Antes nos llamábamos Homo sapiens sapiens, o sea, hombre pensante. Ahora ya le agregaron propiamente otra ramificación, Homus technologicus, porque dependemos de la tecnología en ese sentido, dependemos de ese apartado. Entonces algunos ya propiamente le agregaron una característica de mencionar al hombre como cyborg. El cyborg propiamente es un hombre, en este caso, me refiero al término hombre, refiriéndome a hombre y mujer en ese sentido, pero ya con implementación de tecnología, ya implementación propiamente de apartados o cibernéticos dentro del cuerpo. Entonces ya el teléfono celular ya se le ve como una extensión del cuerpo. Muchas personas te lo ven en la calle o lo ven en cualquier lado, pues como que pierden la noción del tiempo, como que pierden la noción propiamente del lugar. Están más envalentanados con el teléfono, están más envalentonados conectándose a internet, chateando, por decirlo de alguna manera, enviando mensajes por WhatsApp, conectados a Facebook, a Instagram, a X, propiamente en el sentido, que ya han perdido propiamente ese tipo. Ahí está precisamente lo que decía de la película, de los derechos, en este caso la película de realidad virtual o inteligencia artificial. Entonces, en este caso, pues, ese cyborg propiamente, pues, empezaba a causar ese temor. Y también tuvo que ver mucho en este apartado la religión. ¿Sí? La religión empezó a meter el famoso miedo. Con todo respeto, por favor, no quiero ofender a nadie, no quiero ofender a nadie. Pero en este caso, la iglesia, tanto la iglesia católica como la iglesia evangélica, empezaban a repetir mucho el famoso sello de la bestia. En ese sentido, era en el año 2005, 2010 propiamente. Porque existía la tendencia cuando se empezó a crear los chips de teléfono, propiamente el teléfono, que es el chip que nosotros manejamos ahora y que lo vemos normal propiamente, pero cuando empezaron a surgir estos chips, se empezaba a tener esa idea o se creía que ese chip era una forma de controlar al humano propiamente. Y como tenía números, propiamente, porque era un chip de teléfono, tiene que tener un número propiamente, entonces ese número era para identificarnos propiamente. Entonces ya empezaba ese proceso del sello de la bestia, por decirlo de alguna manera. Y pues luego ahorita en los años 2020, propiamente, eso fuera con la situación del COVID, pues muchas personas empezaron con ese proceso de tenerle miedo a la vacuna, pues en ese sentido, a la vacuna para combatir o prevenir el COVID. Recuerden que mucha gente no quería vacunarse propiamente porque creían que en la vacuna iba a venir un chip por el 5G propiamente para controlarnos, para mantener o para de alguna forma reducir la población. Pues esas eran las ideas que se manejaban en el 2020 propiamente. Y pues lamentablemente mucha gente se las creyó, mucha gente, y todavía la siguen creyendo en ese apartado de que la vacuna, y lamentablemente en eso se ha perdido mucho espacio ahora la vacunación, y lo podemos ver aquí en Guatemala propiamente, donde hay muchas personas con resistencia a la vacunación. Creen que la vacuna no sirve propiamente en ese apartado. Creen que la vacuna pues está matando a la gente. Que ver en ese sentido. Pero son las ideas que alguien y que mucha gente la ha creído pues en ese apartado. Y eso es también a veces falta de información, falta de capacitación en ese sentido.
Pero nosotros como científicos sociales, como científicos del área numérica, sabemos que eso no es así. Pues. Y uno de los objetivos que nosotros debemos de perseguir es de ayudar y capacitar a las personas, instruirlas y ir rompiendo esos parámetros, ir rompiendo esas ideas. Pues. Claro, cada quien es libre de pensar como quiera, pero a veces afectamos a otras personas. Por ejemplo, les acabo de decir con el proceso de la vacunación. Muchos padres no quieren que sus hijos se vacunen. Creen que la vacuna de la viruela, la vacuna del sarampión, de la poliomielitis, va a matar a los niños. Entonces, no los vacunan. El problema va a ser en años posteriores, pues que estos niños al no estar con ese tipo de vacunación, pues se van a enfermar y ahí va a estar el gran problema en ese sentido. Bueno, entonces eso hacía grosso modo, pues un poco la historia, un poco la referencia, en este caso, pues de cómo ha venido evolucionando esto de la inteligencia artificial, esto de la robótica. Pero bueno, bien, Guatemala no está muy atrás en el aspecto de robótica. Guatemala no está muy atrás en aspectos de inteligencia artificial. En ese sentido. En el año 2020, propiamente, lástima por la situación del COVID, pero muchos guatemaltecos no se informaron, algunos sí estuvimos atentos a eso. Guatemala, por ejemplo, ya entró a la carrera espacial. Sentido. Entró con el Quexal 1 y Quexal 2, propiamente. Hubo una alianza, tanto privada como pública, en este caso se unieron la Universidad de Galileo, la Universidad del Valle y la Universidad de San Carlos de Guatemala, y pues lograron junto en colaboración, porque ahí sí estamos un poco atrás en el sentido, en colaboración con la NASA propiamente para que Guatemala pudiera entrar a la carrera espacial y pudiera lanzar sus primeros 2 satélites, que eran satélites pequeños más que todo para empezar a que los futuros profesionales, en este caso de la del Valle, de la San Carlos y la de la Galileo, pues empezaran a entrar a esto de los aspectos aeroespaciales, pues en el sentido. Porque sí se había quedado un poco Guatemala atrás en ese sentido tanto El Salvador como Costa Rica, pues ya habían tenido presencia espacial, ya habían habido astronautas, en el caso de El Salvador, México también había estado, Brasil, Argentina, ya habían logrado tener astronautas y falta pues Guatemala. Guatemala todavía no ha llegado con eso de tener un astronauta, pues en ese apartado, ahí sí va un poco rezagado. Entonces Guatemala pues ha manejado muy bien esto de la inteligencia artificial y de la robótica. Es una de las pioneras a nivel de América Latina, pues en este sentido. Si nos vamos a aspectos de salud propiamente, Guatemala está bastante avanzado también en esos campos. Voy a mencionar, por ejemplo, el hospital Quijada de Grande, propiamente, o el centro médico en la zona 10. Claro, estoy hablando de hospitales ya con un nivel socioeconómico alto, pues en ese sentido. No cualquiera pues va a este tipo de hospitales. Pero las personas que tienen acceso a este hospital pues tienen un seguro y tienen, por ejemplo, algún tipo de ayuda ya tecnológica. Por ejemplo, ya hay operaciones a corazón abierto, donde el doctor, por ejemplo, estará en Houston, en el Hospital Metódico de Houston, y hay un paciente aquí en Guatemala que hace el pago y que puede pagar ese tipo de operaciones, y con inteligencia artificial y con realidad virtual propiamente, pues se hace ese tipo de operación. Claro, se le explica propiamente al paciente, se le explica a los familiares propiamente cómo va a ser el proceso porque también los hospitales pues también tienen que de alguna forma pues prevenir cualquier situación. Miren, esto se da pues, aún estando el doctor presente, esta persona puede sufrir algún tipo de descompensación, pues, es lo mismo que estando con realidad virtual, pues, o sea, malo puede pasar, pues, pero para que no le echemos la culpa propiamente a la máquina, pues, porque aquí donde ya viene otro proceso, propiamente. Por ejemplo, en China, en Estados Unidos, Norteamérica, en lo que es el Valle del Silicon, propiamente en California, pues ya existe el famoso automóvil sin piloto. Bueno, no es que no haya piloto, el ser humano siempre va a estar presente, pero ya el proceso de computación o el proceso a través de los algoritmos hace que el automóvil, como ustedes ven ahí en el video propiamente, esto de los helicópteros y los aviones va a ser un poco tardado, porque no es, ahí hay ciertos problemas ahí todavía y ciertos problemas legales. Pero en el caso de los automóviles, pues propiamente usted ingresa, usted le programa propiamente al automóvil que usted quiere desde el punto A al punto B y el automóvil pues le va a recomendar o le va a sugerir propiamente alternativas, caminos más fáciles para poder llegar a ese destino. Actualmente pues se empieza a manejar aquí en Guatemala, empieza a manejarse mucho con algunas plataformas, donde algunas plataformas le va a indicar a usted dónde hay menos, por ejemplo, menos tráfico, Pero en este caso, pues los automóviles ya en algunas partes del Valle de Silicon, en California, en partes de China, propiamente, ya hay autopistas cibernéticas, donde usted se tiene que, eso sí, tiene que estar presente el piloto.
O sea, si usted va a tener un automóvil es porque usted necesita transportarse a otro lugar, pues no va a mandar al automóvil, pues entonces ahí no tiene lógica en ese sentido. Entonces vienen las personas, suben al automóvil, programan las actividades en ese sentido, o la van programando en su computadora propiamente, o a través de otro tipo de conexión, y entonces el automóvil pues los lleva más rápido, más seguros en ese sentido para el destino. Claro, en California y en China, pues al principio algunas autoridades, más que todo, por ejemplo, autoridades de tránsito, por decirlo de alguna manera, pues estaban un poco reacias a ese tipo de actividades, porque se tiene la idea de que la computadora y propiamente, o en este caso el software de la computadora o del carro, pues todavía no está bien evolucionado. Eso es cierto, pues todavía ahí le falta, tiene algunos errores, pues, en ese sentido. Pero ya poco a poco hay que ir venciendo ese apartado. Y aquí tiene que ver mucho, ojo en este sentido, y algo que les he dicho a lo largo de este curso propiamente, y ahora se aplica mucho a esto, es la mente abierta. O sea, esto de la inteligencia artificial y esto de la robótica, pues llegó para quedarse propiamente. Ahorita nosotros lo vemos como un miedo, como algo malo, como algo satánico, por decirlo de una manera, como algo que va en contra de los principios religiosos. Pero vuelvo a repetir, no sé cómo va a hacer esto dentro de 10, 15, 20 años propiamente. Se lo decía, el ser humano es un ser evolutivo, igual la tecnología va cambiando, va evolucionando. Ahora nosotros no nos sorprendemos con el uso del teléfono, el teléfono celular. Por ejemplo, decían en los años 90, pues el teléfono celular tenía la función de llamar y recibir. Ahora nosotros podemos hacer teleconferencias. Antes en el teléfono se escuchaba la voz. Ahora en el teléfono inteligente, pues a través de algunas plataformas, pues podemos ver a la persona. Pues estamos viendo a la persona que puede estar aquí en Guatemala o puede estar en China, o puede estar en Estados Unidos. Pero ya estamos viendo propiamente ese proceso de telepresencia. Ya se empieza a manejar ese concepto de telepresencia. Entonces, como repito, esto de la inteligencia, pues propiamente ha evolucionado y la misma inteligencia va aprendiendo. Es que cada vez que nosotros utilizamos inteligencia, o en este sentido, cada vez que nosotros a través del prompt, propiamente de la inteligencia artificial, llámese ChatGPT G4, o llámese Genesis, o llámese Copil, por mencionar algunas de las más comunes en sentido, cada vez que nosotros le damos las instrucciones, cada vez que nosotros le pedimos algo a la inteligencia, pues la inteligencia lo va guardando y la inteligencia va aprendiendo. Eso es un proceso evolutivo, igual que el ser humano. Pues vuelvo a decir, un niño de 3, 4 años va aprendiendo, un niño de 6, 7, 8, 9, y nosotros mismos, existe un refrán que dice, todos los días se aprende algo nuevo. Pues, es lo mismo en el caso de la inteligencia artificial, donde cada una vez que le damos nosotros las instrucciones, pues le estamos indicando a la inteligencia que vaya guardando esos datos. Y eso le va a servir para que otra persona que vuelva a solicitar esos datos, pues ya tenga mayor acceso. Claro, ojo en este sentido, pero eso sí hay que tenerlo bien claro. A la hora de utilizar un prompt, propiamente a la hora de utilizar ese tipo de inteligencia, pues también sepamos dar las instrucciones. Es que algunos solo ponen ahí, elaborarme un EPS o elaborarme una tesis y ponen el tema tal. Está bien, pues, pero ni siquiera le ponen ojo, no le ponen la delimitación, no le ponen el plan de acción, no le ponen propiamente la justificación o los diferentes pasos que puede llevar ese trabajo de tesis o cualquier tipo de trabajo académico. La computadora, pues lógico, tampoco es una todo, pues en ese sentido. O sea, es como cuando usted le da unas instrucciones a una persona, tiene que ser lo más claro, pues en ese sentido, para que la persona entienda. Pero muchas personas cuando usan el prompt, pues le ponen ahí, elaborarme una tesis de 10,000 palabras, propiamente, que hable sobre la temática tal, en ese sentido. Pero no le indican qué tipo de interlineado, no le ponen qué tipo de margen, no le ponen qué tipo de fuente, no le ponen, por ejemplo, qué tipo de citación, por ejemplo, si va a ser en normas APA 6, normas APA 7, normas APA 8 o cualquier otro tipo de citación. Pues, o sea, tienen que ser lo más claro, pues, lo más efectivo. Y también, como algo muy importante, pues, y eso lo miraba, ¿verdad?, con el tema del plagio. Si ustedes van a utilizar inteligencia artificial, ahí por favor, ahí lo leen, pues en ese sentido. Porque a veces ese es el gran problema de algunos, que con la inteligencia artificial se está poniendo muy perezosos en el sentido, o algunos ya ni siquiera quieren leer. O sea, yo les invito, usen inteligencia artificial para ayudarles, es que esa es la palabra clave, para ayudarles a hacer su trabajo. Por ejemplo, el marco teórico, por decirlo de alguna manera, pero ahí lo leen, ahí lo estudian, porque si no se vuelve muy mecanizado.
y a veces sin necesidad de pasarlo por plataformas, se detecta que usted utilizó ChatGPT o utilizó Géminis o Copilot, por el estilo, o utilizó, propiamente en este caso, por ejemplo, el Office. Ahora el Office 2025, ahora el Windows propiamente, ya traen ese tipo de inteligencia, pero en el caso del Office, en Word, de una manera, o en Excel, pues hay un apartado donde con ese Office 25, probablemente la computadora le sugiere, dice, ahí está la palabra, sugiere, cómo usted puede mejorar la redacción. Eso lo miraban la semana pasada con el tema de la redacción, pues en ese sentido. Entonces es muy importante en ese sentido que leamos, que estudiemos, que nos preparemos propiamente. No hagamos ese tipo de pereza propiamente, de que toda la computadora lo tiene que elaborar, lo tiene que hacer solo, ¿no? Tiene que haber intervención del hombre. Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar propiamente en los trabajos académicos? Pues la inteligencia artificial se va a referir propiamente, o cuando hablamos de eso, en ese sentido, nos referimos a la capacidad que las máquinas, propiamente, en este caso la computadora o el teléfono celular o la plataforma que estemos utilizando, pues va a simular algo parecido a la inteligencia humana. Y con eso, pues se va a llevar a cabo ciertas tareas de habilidades cognitivas. O sea, va a pensar, va a razonar. Y es propiamente lo mismo que usted hace con una persona. Lo hemos dicho a lo largo de este curso. Usted va a consultar con personas y estas personas le van a sugerir. Uno de ellos es el asesor, probablemente. El asesor le va a sugerir, o su jefe le va a sugerir cuando esté haciendo, le va a recomendar, probablemente recuerdan allá con el plan de acción, pues le va a recomendar ciertas actividades para que su EPS pueda ser más factible, más rentable. Aquí lo mismo lo va a hacer la inteligencia artificial. Claro, nos va a ver otras perspectivas, nos va a utilizar otros campos, que tal vez a veces el ser humano propiamente pues no los tiene. Una de las ventajas que tendría la inteligencia artificial es, por ejemplo, que nos daba diferentes campos, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de derecho, desde el punto de vista de arquitectura, de económica, desde el punto de vista de trabajo social. O sea, nos va a vincular diferentes carreras. En cambio, una persona común y corriente, pues nos vamos a esperar solo a dar información de nuestra carrera. Esa es la situación que se da ahí, pues, en ese apartado. Entonces, esto de la inteligencia artificial, propiamente, pues es un contexto de ayuda, en ese sentido, para poder desempeñar o para poder hacer más rápido el proceso. Pero ahí viene lo malo, pues, en ese sentido. Al hacerlo más rápido, pues es donde cae la tentación, propiamente. Yo sé que algunos, desde el primer día de clases, pues algunos se asustaron o se molestaron, si eso ya es cada quien, pues, en el sentido, cuando yo les decía que, al igual que en tesis pasaba esto, yo les decía que la tesis o el EPS me puede llevar 16, 18, 24 meses de trabajo. Entonces algunos quieren propiamente el EPS o la tesis de un día para otro. Yo no va a estar esperando 24 meses, dicen algunos. Vengo yo, utilizo ChatGPT o Géminis, le doy bien las instrucciones al prompt y en vez de esperarme 24 meses, la inteligencia me lo hace en 5 segundos. Esa es otra cosa, pues, en ese apartado. Esa es otra historia. Pues, entonces, para eso está propiamente la inteligencia, para ayudarnos, para colaborar en ese estilo. Entonces, ¿cómo se utiliza la inteligencia artificial en la investigación académica? Pues es muy importante propiamente que el estudiante y el catedrático y la misma universidad, en ese sentido, sepan analizar, sepan interpretar. Porque aquí hay otra situación, la gran cantidad de datos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos tiempo, por decirlo de alguna manera, tuviéramos tiempo y nos pusiéramos a ver todos los videos de YouTube, voy a poner una característica, nos puede llevar alrededor de 200 años, ver todos los videos que estaban hasta el día que nosotros empezamos a ver los videos de YouTube. Y recuerden que a cada minuto, a cada segundo se va subiendo un video. Entonces, cuando logramos llegar a los 200 años y ver todos estos videos que habían, en el momento que nosotros iniciamos a ver los videos de YouTube, ya surgieron otros. Entonces, nunca vamos a poder alcanzar ese conocimiento amplio. ¿Se recuerdan cuando ustedes vieron la historia, ya sea en básico o diversificado, propiamente, en la misma universidad, con el aspecto del Renacimiento? En el Renacimiento habían pensadores, habían científicos, voy a mencionar a uno, por ejemplo, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era un científico que conocía de todos los campos, era ingeniero, arquitecto, era pedagogo, era médico, o sea, manejaba diferentes campos, era lo que se conocía como los enciclopedistas. Actualmente, pues eso ya es muy difícil que alguna persona conozca diferentes campos.
se van a enfocar únicamente en el caso, por ejemplo, de nuestra carrera. Si soy de Derecho, pues me voy a enfocar a Derecho. Si soy de Psicología, Psicología. Si soy de Humanidades, pues al distinto profesorado. Pero dentro de su misma carrera también hay diferentes campos, diferentes subáreas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, soy de Derecho, no voy a manejar todos los derechos, tendré los conocimientos, pero me voy a especializar en ciertas áreas. Por ejemplo, me voy a especializar en Derecho Constitucional, o en Derecho Mercantil, o en Derecho Civil, por decirlo de alguna manera. Igual en el área de Psicología, me voy a especializar en Psicología Industrial, en Psicología organizacional, en Psicología diferentes campos o diferentes ramas. ¿Sí, Germán? Buenas tardes, licenciado. Vengo de parte de Cursos Libres. No sé si me da regalando unos 2 o 3 minutitos para pasarle acá Ok, una información a los compañeros. dale, sin ningún problema. Bueno, compañeros, yo ahorita en el chat de la llamada estoy enviando lo que es un formulario. El formulario es porque ya, si ustedes pueden ver su calendarización, el día 26 es el último día de cursos libres, o sea, estamos a prácticamente 2 sesiones de terminar este semestre en cursos libres, razón por la cual es necesario evaluar tanto lo que es el curso como ustedes, como estudiantes, como es también el catedrático. Entonces, les dejo acá el form donde ustedes van a poder llenar, seleccionar el curso de EPS sección B y por favor contesten las preguntas. Eso es porque siempre se hace un reporte al finalizar cursos libres de cada semestre y el licenciado Orantes ha estado con nosotros bastantes semestres, entonces creemos que se merece esa reglamentación acá el licenciado. Entonces, gracias por el tiempo, perdón ahí la interrupción. Pero tenga. Bueno, ahí en el formulario que ustedes están viendo ahí, pues ahí puede utilizarse un poco de inteligencia artificial. Eso propiamente nos sirve a los docentes, nos sirve a la Facultad de Ingeniería para ver lo bueno y lo malo que hemos hecho en los cursos y para poder mejorar, pues, como no estamos en una clase presencial, pues ustedes no nos están diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo en ese sentido. Entonces, yo los invito a que llenen ese formulario propiamente, ahí es de forma anónima, no les van a pedir su nombre, ahí pongan ustedes lo bueno y lo malo. Ustedes aprendieron muchas cosas buenas, como también hubieron muchas deficiencias dentro de este curso, en ese apartado. Entonces, yo los invito a que lo puedan llenar. Llénenlo en ese momento, no les llevará ni 2 minutos propiamente llenar ese formulario. Bueno, entonces, siguiendo con la clase, pues estaban diciendo que la inteligencia artificial pues, nos va a dar ese proceso de analizar los grandes datos, en ese sentido, porque se vuelve un proceso ya automatizado. Les decía hace un momento, cuando iniciamos la clase, en los años 90, existía la famosa Encarta. Obviamente. Esa Encarta, pues era un disco, o luego fue con DVDs propiamente, donde estaban todos los datos. Y se acuerdan, algunos tal vez utilizaron esa Encarta en la primaria o en básico, propiamente, y era como utilizar Internet. Ahora usted mismo con el Internet, obviamente se da cuenta que es tanta la información. Y ahí es donde está el gran problema. Es que es tanta la información, es tanto los datos que existen, que a veces uno no sabe o no sabe distinguir lo que es correcto a lo que es incorrecto. Y es ahí donde viene la famosa revisión de los trabajos, propiamente. O lo que se conoce como los fake news, o sea, noticias falsas. Usted lo ve en sus redes sociales, propiamente en Instagram, lo ve en X, lo ve en Facebook, propiamente, o lo ve en el mismo WhatsApp o en Telegram. Alguien publica algo propiamente y en algún momento esa publicación, ese punto de vista se puede volver viral, pero no hay un proceso de revisión de datos por parte de las otras personas. Por ejemplo, alguien puede subir ahorita en nuestras redes sociales que, bueno, le pongo como ejemplo, que se murió el Papa, pues, de una manera. Entonces, hay mucha gente y se la cree, pues, en ese sentido, y empieza a viralizar ese proceso. Pero no hay ese proceso de revisar, no hay ese proceso de confrontar si realmente esas fuentes son reales o no. Y usted lo puede ver, como digo, en Facebook. Lamentablemente, pues en Facebook sí le hace falta mucho ese proceso de comprobación de datos. Hay muchas páginas falsas, tío, de muchos medios de comunicación, de muchas instituciones. Por ejemplo, hay páginas falsas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Mariano Galvez, de la Rafael Andívar, o los famosos grupos, los grupos dentro de Facebook, probablemente, donde pues se ponen ahí grupos de facultad de ingeniería o grupos de facultad de derecho, pero no es el grupo oficial, propiamente, no es la página oficial en este sentido. Entonces, cuando se suben datos ahí, pues la gente cree que es de la página, o que es de la facultad, o que es de tal universidad. Y es ahí donde viene propiamente esa mala interpretación, donde viene ese proceso propiamente de los famosos fake news, tío. Y esos fake news pues ocasiona que las personas se la crean. El famoso chisme, como se llama. Aquí el fake news, o sea, las noticias falsas, es como un chisme, pues, en ese sentido.
Es como jugar el teléfono descompuesto, pues, y esto antes también sucedía. Esto es algo distinto. Recuerden cuando iban los buses, propiamente, ya en el Transmetro, en el Transurbano, o en el bus extraurbano, propiamente, usted iba tranquilo y empezaba, a veces, queriendo querer, o sea, si el chavo, propiamente, pues empezaba a escuchar pláticas de otras personas. Entonces las personas empezaban a transmitir un tipo de información. Entonces, usted cuando llegaba a determinado lugar o estaba en su casa o en determinada empresa, y escuchaba esa misma conversación, entonces empezaba a decir, es que la gente anda diciendo, o es que la gente dice propiamente en ese apartado. Ahí es donde está el gran problema en ese sentido. Y como le digo ahora, con el uso de las redes sociales, pues esto se vuelve más viral en ese sentido. O los famosos videos, o los videos falsificados, pues en ese sentido, donde propiamente pues las personas editan un video, lo suben a una red social propiamente y esto se vuelve viral y la gente lo empieza a creer, la gente empieza a asustarse, empieza a tener ese tipo de miedo propiamente al manejar ese apartado. Pero también tiene que ver mucho, ojo, en ese sentido, la famosa programación. En algunos casos, probablemente existen algunos algoritmos propiamente dentro de las redes sociales, por ejemplo, en el caso de Facebook. Usted puede tener, vamos a poner una cantidad, 1000 contactos en su red social, en Facebook, en ese sentido, pero nunca va a recibir la información de las 1000 personas, de los 1000 contactos. Va a recibir información de unas 10, 15 personas, con las cuales usted mantiene más interacción, en ese sentido, en ese apartado. Puede tener a 1000, pero nunca va a ver lo que publican las 1000 personas. Lo que va a aparecer más en su Facebook, pues es más anuncios, porque así es como se sostiene Facebook, con anuncios propiamente, o con publicaciones pagadas, en ese sentido. Entonces, se va perdiendo propiamente ya ese enlace. No era, si ustedes compararan el Facebook original propiamente, donde los algoritmos sí nos permitían ver a las 1000 personas, en ese sentido, a tener 1000 contactos propiamente, pero ahora, digo, puede tener 1000, 2000 personas, y si mucho a 10, 15 los, les va a ver propiamente. Y la forma en que usted podría ir viendo, y de todos modos, hay una gente que dice, yo me voy a meter a los perfiles de las personas, y yo no sé nada de las personas. Está bien. Tal vez estaba teniendo contacto con Juan Pérez y ahora te pasó con Solita Pérez y lleva tiempo de no ver de Solita Pérez. Entra al perfil. Entonces ahora le va a empezar a llegar información de Solita Pérez, pero Juan Pérez ya no va a aparecer porque ya no se está usted ya no está interactuando con Juan Pérez. O sea, usted puede meterse a otros 15 perfiles y esos 15 perfiles le va a llegar esa información, pero de los 15 que tenía antes desaparece. Pues, siempre y cuando haya una interacción. Y también tiene que haber interacción en ambas partes. Pues, o sea, yo puedo entrar al perfil de la X persona, en ese sentido, como se dice ahora en términos de redes sociales, a escaltear, pues en ese sentido. Pero también otra persona tiene que entrar a mi perfil. O sea, si yo entro, pues, meto un perfil, es como decirle, hola, ¿cómo están? Y no recibo ninguna contestación, pues no hay ese mensaje, no hay ese proceso de transmisión de datos. Tienen que entrar las dos personas al mismo tiempo, no al mismo tiempo, pues puede estar en cualquier momento, pero tiene que haber una interacción pues, en ese apartado. Entonces, eso es lo que ha ocasionado propiamente con la inteligencia, que ahora en las redes sociales, llámese Facebook, llámese X, propiamente, pues la gran cantidad de contactos no significa que usted tenga la gran cantidad de datos, se va automatizando. Y usted lo puede ver en Google o lo puede ver en el mismo Facebook, que lo que usted ponga en su barra de búsqueda, sobre eso le va a llegar la información. El algoritmo propiamente de Facebook le va a mandar datos o le va a mandar información de lo que usted teclee. Probablemente hay muchos programas en la computadora donde usted escribe, por ejemplo, elaboración de pasteles. Entonces, usted pone ahí en la barra de búsqueda de Facebook o de Google, elaboración de pasteles, probablemente, y cuando abre su red social le va a empezar a llegar información de elaboración de pasteles, porque eso es lo que usted anda buscando, en ese sentido. O usted pone ahí carreras universitarias en la San Carlos, entonces le va a empezar a llegar información de las carreras universitarias. Entonces, esa es la situación con los algoritmos. Pero también sucede algo, que cada vez que nosotros, y eso tiene que ver con las universidades guatemaltecas, propiamente estas instituciones educativas, pues dando un acceso más factible a las herramientas. Vamos a poner algo más reciente, pues en ese sentido. Aquí dependerá cómo usted lo vea, pues en ese sentido. Por ejemplo, ¿se recuerda usted cuando ingresó a la universidad? No importa, vamos a poner en este caso a la San Carlos. Cuando usted ingresó, bueno, lo digo con todo respeto, usted pudo haber ingresado hace unos 6, 7 años. En aquellos tiempos, por ejemplo, ahorita estamos en el 24, vamos a poner el 2015, para poner una fecha así, 2015, pues la información propiamente de los exámenes de admisión, por ejemplo, el examen específico o el examen
general, propiamente el examen básico, pues no era tanta propiamente, no había tantos datos. Ahora usted entra propiamente al Facebook y hay una infinidad de grupos de Facebook o páginas donde hasta hay simulaciones de los exámenes propiamente. Entonces viene usted y en ese sentido, pues ahí hasta le mandan el material. Ya solo falta que le manden el examen. Y en algunos casos ya mandan los exámenes, el examen básico o el examen específico. Pues, o algunas personas propiamente, por ejemplo, en el área de psicología, en los grupos, propiamente, cuando el estudiante de diversificado empieza a preguntar, miren, alguien me podría decir que viene en el examen específico de psicología. Entonces vienen las personas que ya realizaron ese examen y dicen, no, no te preocupes, es un examen de personalidad. Y empiezan medio a explicarle de qué tipo de preguntas vienen. Entonces, donde hace que la persona ya, entre comillas, como que vaya preparada. Pues, igual, pues en otras carreras, económicas, derecho, pues está, y a veces la misma facultad, pues ha subido eso propiamente, donde ya sube el material de apoyo. O usted lo puede ver, por ejemplo, en el campus central. Venden los libros, propiamente, donde viene lo que es el examen de básico o el examen específico de la facultad. Entonces, tiene todo lo estudia y allá si lo estudió bien y se preparó bien, pues ya logró ingresar a la universidad. Igual, pues pasa en las universidades privadas. Solo que en las privadas, pues no es, entre comillas, con todo respeto, pues no es tan, digamos, tan difícil los exámenes, porque lo que ellos quieren es más que todo cantidad, no calidad. Yo estoy diciendo que los que entramos a la San Carlos somos de calidad, no es eso, pues, pero tienen que ver muchos otros factores. Entonces, esto de la inteligencia artificial propiamente, pues en la elaboración de trabajos académicos, tiene que ver mucho también cómo saber utilizar. Es que ahí está el problema. Cómo saber utilizar propiamente esto de la inteligencia. Lamentablemente, recuérdense que hay muchas personas que le dan mal uso. Y es ahí donde viene la famosa tergiversación, o viene el proceso propiamente de confundir. Por ejemplo, algo que estuvo reciente, se recuerdan hace como un mes o 2 meses propiamente, donde un grupo de estudiantes de básico diversificado de un colegio de la zona 16 de la capital, propiamente, pues tomaron unas fotografías de sus compañeras, propiamente. Y luego con inteligencia artificial, pues utilizaban el rostro propiamente y lo colocaban en el cuerpo de otra mujer. Y aparecían fotografías de estas señoritas o de estas compañeras desnudas, propiamente, en ese apartado. Ahí es donde ya se está utilizando mal la inteligencia artificial, pues, porque ya se está fomentando un derecho a la privacidad, pues, o también los famosos PAC. Sentido. Yo creo que todos en algún momento hemos mandado o hemos recibido algún pack de alguna compañera o de algún compañero. No vamos a estar diciendo si eso está bueno o mal, pues. Pero el problema es esto, que a usted al mandarlo propiamente, pues no sabe que la otra persona que está en la otra computadora o está en el otro teléfono, qué uso le vaya a dar a esas fotografías. Lo más seguro es que mejor no lo haga, pues, para prevenirse. Pero ahora tampoco ya es seguro eso, pues, como digo, usted en algún momento, pues, y es ahí donde a veces las personas inconscientemente caen en eso. Por ejemplo, usted empieza a publicar sus fotografías en su red. Eso es red social. Usted puede publicar lo que usted quiera, pues, pero póngale una seguridad. Por ejemplo, ahora con el Facebook, ya viene el Facebook restringido, tío. O sea, usted solo va a permitir que personas que usted conozca realmente, que usted sepa quién es, pues puedan ver sus fotografías, puedan ver lo que usted está publicando. Y ya no cualquier desconocido. Entonces, ¿qué sucede? Pero a toda acción hay reacción. Así como en el Facebook hay perfil restringido, hay inteligencia artificial para poder entrar a Facebook restringidos. A toda acción hay reacción en ese sentido. Pero en este caso, estos compañeros o estos jóvenes, por decirlo de alguna manera, ellos decían que no sabían que estaba malo, empezaban a manejar el principio de ignorancia ante la ley. Y usted sabe que no podemos alegar ignorancia ante la ley. ¿Sí? Entonces tomaban esa fotografía propiamente y cambiaban el rostro. Pero esto no es reciente. ¿Sí? Esto desde hace años se viene manejando. Por ejemplo, en los años 2000, cuando empezaba a manejarse mucho el programa de Photoshop, en ese sentido. El programa de Photoshop es donde usted agarraba una fotografía y la editaba, solo que se quería un proceso más de preparación, en ese sentido, un proceso más de tecnificación para agarrar el rostro, ponerlo en el cuerpo de otra persona, ponerle un fondo distinto, pero llevaba más trabajo. Ahora, en cambio, en la inteligencia artificial, usted agarra el rostro propiamente de la persona y en 2, 3 segundos, pues ya lo pusieron en otro cuerpo, pues, pero no es la misma persona. Pero vean algo que sucede con la inteligencia artificial. Esto en el área de psicología, en el área de trabajo social, es un punto que se está manejando.
La inteligencia artificial es muy machista. Ojo en ese sentido. La inteligencia artificial es muy machista por esto. Dice bien, solo se utiliza inteligencia artificial en mujeres para poder desnudarlas. En ese sentido, tenemos la fotografía de una patoja, propiamente, de preferencia, pues que tenga la menor cantidad de ropa, pues, o sea, no tenga tanto vestuario, pues en el sentido, que solo tenga un vestido o una playera propiamente en el sentido, pero que no tenga, por ejemplo, saco, o que no tenga otro tipo de implemento, porque entonces ahí es más difícil. Entonces, ¿qué eso sucede? Que propiamente se utiliza solo para cambiar el rostro o cambiar el cuerpo a una mujer. Pero en el caso de los hombres, no. No hay inteligencia todavía donde el hombre propiamente se le haga ese mismo proceso. Ya empieza a trabajar, hace eso, porque ahí tendría que haber una igualdad, por decirlo de alguna manera. Pero se da más ese problema con las famosas, famosos problemas de la inteligencia. Tío. Y está aquí los famosos bots. Los bots son procesos mecanizados donde alguien da instrucciones a través de inteligencia artificial y empieza propiamente a volver viral un mensaje. Se utiliza mucho en las campañas políticas, las famosas campañas negras, en el sentido, donde se hacen propiamente la creación de perfiles. No hay necesidad de que haya una persona propiamente y que empiece a crear un perfil. Ahorita y a los 5 minutos hace otro perfil, a los 5 minutos hace otro perfil. Se vuelve muy tedioso ahora en ese sentido. Entonces, a través de los bots, propiamente, ese proceso, se le dan las indicaciones con inteligencia artificial y la misma inteligencia artificial crea las páginas, crea los perfiles. Lo hace, puede crear, por ejemplo, una persona, cuando se manejaba esto de la inteligencia o las campañas negras o los perfiles propiamente, podía crear, por poner una cantidad, 10 perfiles en una hora. Ahora podemos nosotros crear 10 perfiles en 2 segundos. Entonces, es más la cantidad y ya no se vuelve esto viralizado. Y es los famosos call centers, donde políticos o donde instituciones pues utilizan ese tipo de estrategia para crear desprestigio o para crear la mayor cantidad de me gustas. Eso se maneja mucho en Instagram. Debo decir que hay muchas personas, muchos adolescentes en ese sentido, que se ven afectados por la cantidad de me gustas que se tienen en sus publicaciones. Pues los que somos de la vieja escuela subimos algo, si nos dan un me gusta ya nos sentimos felices, pues en el sentido, por lo menos alguien le dio me gusta a mi fotografía, pues, o a veces nos quedamos ahí, nadie le da me gusta y empezamos a publicar y nadie le da me gusta a mi fotografía, pues, de vez en cuando alguien le dio por ahí y nos sentimos felices, pero hay muchas personas que no, andan con eso de andar buscando esos famosos me gustas, esos famosos, propiamente, de contactos, pues. Por ejemplo, antes en Facebook, ya Facebook lo desapareció propiamente, antes cuando inició Facebook había los famosos toques. Los toques, propiamente en Facebook, era donde usted le daba un clic propiamente, era como toque, ahí como la misma palabra, era como darle un toque virtual, toque a la otra persona. Pero muchas personas tampoco lo supieron aprovechar. Entonces, ¿qué pasaba? Que empezaban como en aquellos tiempos, ¿no? Estaban los perfiles restringidos y estaba la función para todo el mundo propiamente. Entonces, cualquiera le daba toque a cualquiera, aunque no lo conocieran. Pues, entonces, muchas personas vieron eso como una atentar contra propiamente la privacidad de las personas. Todo esto de la inteligencia artificial pues, ha venido a cambiar el mundo y va a seguir cambiando. Y esto va a ser de alguna forma pues, ese proceso de que el estudiante o el futuro profesional se tenga que actualizar. Y lo decíamos, y lo he dicho a lo largo de este curso, el que no está actualizado se queda atrás. Y es muy importante que usted, con todos esos conocimientos que tiene, con toda esa sabiduría que va adquiriendo, sepa también distinguir lo que es correcto y lo que no es correcto. Sepa distinguir propiamente ese apartado de saber distinguir lo verdadero y lo falso. Claro, tampoco eso en la vida real se da, pues, vuelvo a repetir, se lo vamos desde el punto de vista académico. Y este es un consejo que yo les doy, pues, claro, esto tendría que haber sido a principios de la carrera, pues, pero ahorita se los digo de todos modos. Por favor, no le crean todo a los catedráticos. Eso puede ser a nivel de básico, diversificado. El hecho de que sea un catedrático no significa que esté diciendo la verdad, tío. O sea, yo puedo ser un catedrático y ahorita me voy a echar una gran casaca con la clase que voy a dar hoy. Y como lo está diciendo don Carlos Orantes, pues es la verdad. Pero puede ser que yo esté inventando datos. Por ejemplo, yo puedo decir 2 más 2 es igual que 5, pues, en ese sentido. Y pues la gente se lo cree, la gente lo acepta. Y cuando van a una empresa y tienen que hacer algún tipo de operación matemática y ustedes ponen 2 más 2 es igual que 5, entonces ustedes la persona en la empresa le van a decir, ¿usted qué le pasa? 2 más 2 no es 5. Es que a mí un catedrático me lo enseñó en la universidad. ¿Quién es el que va a quedar mal? Son ustedes.
Te van a decir, es que un señor que se llama Carlos Orantes, propiamente. Y aquí que averigüen quién es Carlos Orantes, que van averiguando quién fue, o van a averiguar cuándo yo dije eso, propiamente, pues ese es el gran problema en ese sentido. Entonces, algo que ustedes deben de tener es no creerle todo, dudar. Eso es lo más importante, dudar de lo que les están dando, dudar de ese conocimiento propiamente, dudar de ese contexto, en ese sentido. Porque, repito, no saben si es verdadero o falso. Y volvíamos al caso de las fake news, pues, al igual en sus redes sociales. Ustedes vean, lean lo que otra persona está publicando o lo que otras personas publican en los grupos, para no lo crean. Y si usted lo quiere creer, que también está en su derecho, verifíquelo. Y es aquí donde viene el proceso a veces de la reputación. Tío. En muchos grupos, grupos de ventas, por ejemplo, de Facebook, o grupos de apoyo, entre comillas, pues viene alguna situación. Viene una señorita o una señora propiamente y empieza a decir que fulanita de tal es una robamaridos, y suben la fotografía y suben que supuestamente me está robando a mi esposo o está tiene algún tipo, o suben la fotografía del hombre propiamente y empieza ese famoso desprestigio. Entonces, ¿qué hace la gente? Empieza a decir, ah, sí, esta es una cualquiera, este es un cualquiera. Pero no es ese proceso de investigación, no es ese proceso de realmente de llevarlo, en este caso, a un juicio, pues en ese sentido, en ese apartado. Usted sabe que solo el juez puede tomar esa decisión de investigar, en este caso, y tomar una sanción. Pero ¿qué hace la mayoría? Pues empezamos a decir, sí, es un robamaridos o es un delincuente. O por ejemplo, cuando en las famosas noticias, por eso ahora en los medios de comunicación propiamente se oculta el rostro, pues en ese sentido. Porque también la persona tiene que tener un proceso de inocencia. O sea, muy aparte que lo encuentre ya en una forma infragante, pues en ese sentido. Pero aún así todavía tiene el derecho a la defensa. Pero empiezan a decir, agarraron a fulanito y tal porque se utiliza la palabra supuesto ladrón. Entonces, empiezan a decir, sí, ¿por qué le ponen supuesto si es un ladrón? Es que no somos jueces, ¿entiendes? Tiene que haber un juicio para demostrar la inocencia o la culpabilidad de esta persona. Pero ¿qué hace la mayoría de personas? Ladrón, asesino. Tal vez nada que ver, pues, fue una persona que iba pasando en ese momento, pues, estuvo en un momento no adecuado y pues se le presentó ese problema o se le presentó ese tipo de situación. Entonces, esto de los beneficios propiamente también ayuda en ese sentido a hacer nuestro trabajo más fácil, a hacer nuestro proceso más sencillo. Como decíamos, la recopilación de datos. Por ejemplo, cuando vimos el tema del plagio, yo les decía algo a ustedes. Así como hay plataformas que detectan el plagio, también hay plataformas que ocultan el plagio. ¿Sí? O hay personas, ojo en este sentido, ojo en este apartado, eso ya dependerá, volvemos a lo de la ética en ese sentido, pues que hacen un tipo de desafío o consideración. ¿Cómo? Por ejemplo, ya hay personas que ya no buscan libros o ya no buscan tesis. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacen? Por ejemplo, entran a YouTube, descargan un video propiamente algo parecido al tema que ustedes están abordando en su EPS o en su marco teórico, en su tesis propiamente, y existe inteligencia artificial donde me va a hacer un resumen del video. Ese video puede tardar 2-3 horas en ese sentido. Y por ejemplo, ustedes aquí en esta misma, a través de la sala de Meet, aparece ahí una ventanita, aparece un personaje que dice Riet IA, probablemente, en el cual pues se está grabando la sesión en ese sentido y si usted le da y porque hay que pagar, ojo, en ese sentido, ahí sí hay que pagar en ese sentido, pues le va a llegar todo lo que yo estoy diciendo. Le llega el guión, por decirlo de una manera, de lo que yo he mencionado. Va a estar viendo el video y tiene propiamente ya el texto. Eso es lo que se maneja propiamente con la inteligencia artificial, de hacer un resumen de esos videos. Entonces viene usted propiamente y lo pone ya como un capítulo de su EPS o lo pone como un capítulo de su tesis. Eso no está en los libros. Y es ahí donde viene, por ejemplo, lo que les decía con aquellas plataformas de las universidades que no están actualizadas. Hay plataformas que sí detectan que usted utilizó un video de YouTube para hacer un capítulo de su tesis. ¿Por qué aparece ahí? Como también se recuerdan, yo les mencionaba ya con el tema del plagio, pues que hay personas que graban las clases en ese sentido. Usted está en un salón propiamente, uno, o le puede pedir permiso al catedrático, o dos, sencillamente con su mismo teléfono celular, o hay lapiceros ahora que graban propiamente en ese sentido. Entonces viene usted y pues graba la sesión y coloca eso dentro de un capítulo. Y pues eso como no aparece en un documento físico, no aparece en un documento digital, pues no lo toma la plataforma como plagio.
Pero sabemos que eso es un plagio, pues, pero usted utiliza otro tipo de tecnología y esa es donde viene ese proceso de los desafíos o consideraciones éticas. Pero como decíamos, lo que para algunos es, para otros no es, pues en ese apartado. Entonces es muy importante que usted sepa ubicarse, usted sepa ver propiamente cuáles son esas ventajas que tiene la inteligencia. Pues una de las primeras ventajas que usted tiene al utilizar la inteligencia artificial es el procesamiento rápido. O sea, la gran cantidad de datos le permite a usted tener mayor acceso. Tío, yo les decía ya cuando vimos el tema del marco teórico. Por ejemplo, la mayoría pues solo faltaban al marco teórico y entraban al catálogo electrónico. Pero yo les decía, está bien, utilicemos el catálogo electrónico como quinta función, pero utilicemos otras. Y ahí les enseñaba 4 parámetros en la biblioteca. Pues, y muchas personas después me dijeron, sí, tenía razón usted, hay mucho material que todavía no está digitalizado, hay mucho material que no se encuentra todavía accesible. Está en las bibliotecas, pero las personas no lo buscan, ese apartado. Entonces, eso nos va a permitir de alguna forma poder tener ese tipo de fuente, ese tipo de material o de consulta para el tipo de trabajo que nosotros vayamos a manejar. Y es ahí donde viene propiamente ese tipo de saber buscar los datos, saber buscar propiamente los criterios para poder utilizar la calidad de las fuentes de información. Se lo acabo de decir. Utilicemos inteligencia artificial, utilicemos cualquier tipo de material, pero revisemos, leamos, analicemos, interpretemos, comprendamos, parafraseemos. Es que ese es el proceso de investigación pronunciada. Cualquiera puede hacer una tesis, viene la descarga propiamente, le cambia el nombre del capítulo y la presenta. Entonces, cualquiera lo hace, pues. Pero hacer una tesis o hacer un EPC lleva un esfuerzo. Y ustedes mismos se han dado cuenta a lo largo de su carrera, pues aquellos que ya lo están haciendo, propiamente. O su misma carrera, pues en ese sentido, su misma carrera les ha costado en ese sentido. Ahora ojo, en ese sentido, ahora en Facebook propiamente hay carreras, y ojo, en ese sentido, son universidades falsas en ese sentido, donde ofrecen una licenciatura, dice bien, una licenciatura en 2 años. Eso es imposible, pues, tío. Usted en 2 años no va a poder, pues, supuestamente siendo legal, pues, tío. Pero, ¿qué es lo que ofrecen? Esas licenciaturas, esas universidades ficticias, propiamente, a través de un pago, pues le van a ofrecer a usted un título, pero no son reconocidas en Guatemala, pues, tío. Se me va el nombre de una universidad que maneja mucho en Facebook, propiamente, en el cual, pues, los famosos grados académicos, el BACOP, hay grado académico que ofrecen, eso se da mucho en las universidades norteamericanas, es una especie como de bachillerato, por decirlo de alguna manera, pero aquí en Guatemala se ven ya como licenciaturas, pues, pero el Consejo Superior, el Consejo Universitario de todas las universidades, pues no acepta, propiamente, y los mismos colegios, no, los colegios profesionales no aceptan ese tipo de licenciaturas, porque no es lo mismo una licenciatura de 2 años, o en este sentido, que una licenciatura que nos puede llevar 5, 6, 7 años, en sentido. Usted tiene más tiempo, más conocimientos para poder hacer ese tipo de material. Claro, allá depende mucho de las circunstancias de usted, ya depende mucho de la labor o depende mucho de la mentalidad que usted tenga para aceptar eso. Digo, algunos pues lo dicen, ay, chica, yo lo que quiero es un título. Ah, bien, pues cada quien sabrá cómo va a hacer uso de ese tipo de material. Voy a mencionar algo, no voy a decir el nombre, pero fue algo que sucedió el año pasado, pues en ese sentido, en ese apartado. Pues había un candidato, ojo en ese sentido, algunos ya lo van a identificar propiamente, creo que algunos ya lo dieron sin decir el nombre, propiamente había un candidato para vicepresidente de un partido político, que usted revisaba su currículum propiamente, a la rampa, tenía un currículum de aspectos solo de la NASA y de estudios aeroespaciales, pues en ese sentido. Y uno decía, la pucha, este debe ser pilas, pues en ese sentido. Pero cuando se revisaba, probablemente, de dónde venían esos estudios, de dónde venían esas universidades, eran universidades de Internet. Así es decir, cualquiera lo hace, pues, en ese apartado. Usted ahora, con eso de la situación del COVID, propiamente, pues, habían muchos cursos, propiamente, donde usted podía asistir, usted podía estar en una universidad de Argentina, usted podía estar en una universidad de México, propiamente, y llevaba ese curso propiamente y le daban un diploma, pues, de ahora aún esos diplomas pues tampoco son tan reales, son realmente tan creíbles. Por eso que ahora en muchos diplomas o títulos les ponen un código QR pues, para verificar que sean reales. Pues, porque yo a través de inteligencia artificial o a través de algún programa me puedo hacer mi diploma en ese sentido y decir que soy de tal universidad. Pues, ese es el mal uso que se da a ese proceso de la computación o al mal uso que se da de la computadora. Entonces,
Hay que también saber buscar la información y en este caso, pues, saber buscar esos datos en base a la elaboración propiamente del trabajo. En este caso, pues, vamos a entender como la búsqueda bibliográfica a través de inteligencia artificial, pues el hecho de saber localizar, el hecho de saber seleccionar o el hecho de saber obtener los datos. Pero vuelvo a repetir, está bien, usted puede consultar los datos que usted quiera, propiamente en ese apartado, pero es muy importante que usted sepa seleccionar, que usted sepa clarificar. Eso se los decía yo a tesis, propiamente, y ahorita se los digo yo a ustedes. Por ejemplo, vamos a vamos a regresar un poquito en el tiempo. Cuando usted empezó a manejar su EPS o tenía la idea de hacer un EPS, hay que crear una famosa base de datos, propiamente. Esa base de datos me va a permitir poder tener mi material propiamente organizado. Es como realizar una biblioteca virtual, en ese sentido. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo les decía a los de tesis, y ahora se los digo a ustedes propiamente, tengo ya mi problema que quisiera trabajar en EPS, o mis ideas que quisiera trabajar en EPS. Entonces vengo y me meto a las bibliotecas y puedo descargar, por ejemplo, en el caso de la San Carlos, descargarme el millón de libros de la San Carlos. Pues esto cualquiera lo hace, hasta un niño de párvulo lo hace. Pues decimos a un niño de párvulo, mira, descargarme todos los libros de la San Carlos. Y viene él y lo hace, pues, probablemente. Pues él no lo va a analizar. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer ustedes? Pues, está bien, bájense el millón de libros, eso no hay ningún problema. Pero hay que leerlos, hay que analizar, hay que decir, este sí me sirve, este no me sirve. O este sí me sirve y de este le voy a sacar ciertas partes. Pues, es donde ustedes van a tener esa base de datos, pues, en ese sentido. Y es ahí donde viene esa base de datos que ustedes podrían crear, hacerlo a través de Word, hacer una base de datos a través de Excel o a utilizar Access, en ese sentido, para que me pueda crear una biblioteca. Cuando yo necesite ese material propiamente, cuando yo necesite hacer el proceso, por ejemplo, de citar fuentes, ahí lo tengo ya a mano. Pues, ¿se recuerdan cuando vimos el tema del marco teórico? Pues ahí el mismo algoritmo de Google, con Google Académico, ya me hace el proceso de citar las fuentes, con cualquiera de los estilos que nosotros queramos utilizar o vayamos a manejar en ese proceso. Entonces es muy importante que usted sepa utilizar las fuentes, que usted propiamente sepa hacer ese enlace, ese tipo de sugerencia para la revisión de las fuentes bibliográficas. Y eso le va a permitir a usted, pues, poder organizar, poder ver esas ideas o materiales de otras personas para saber adecuarlas y poder citarlas dentro del documento, para evitar el tema del plagio. ¿Se recuerdan cuando mirábamos el plagio? Propiamente, la mayoría de personas insertan un párrafo, una oración, una palabra de X autor, propiamente, está bien, ahí no hay ningún problema, pero después no viene el proceso de parafraseo, no viene el proceso de interpretación. O sea, ¿por qué usted incluyó ese tipo de datos? Repito, cualquiera puede incluir un párrafo, o se recuerda cuando vimos cuando las personas falsifican la información, en ese sentido. Entonces es muy importante que usted dé ese proceso de interpretación, ese proceso de parafraseo, para que usted no caiga en ese tipo de delito, pues, en ese apartado. Claro, aquí ya viene la mentalidad de usted, pues, como repito, por ejemplo, usted al utilizar Géminis o al utilizar ChatGPT o al utilizar Copilot, propiamente, si le da muy bien las instrucciones, propiamente en ese sentido, a esta inteligencia artificial, le va a indicar qué tipo de citación. Usted mismo ahí le indica, elaborarme un documento a 10,000 palabras, propiamente, con el tipo de citación normas APA versión 7 o con un tipo de normas de APA versión 6. Ahí usted le está dando las indicaciones y usted le plantea cómo se debe de plantear ese documento. Y, por ejemplo, dentro del documento de Word, usted lo va a poner como cita directa o lo va a poner como cita parafraseada. Eso ya es probablemente saber dar las instrucciones. Pero algunos no la ponen, solo le ponen elaborarme un documento de 10,000 palabras sobre tal temática utilizando normas APA 6. Y viene y propiamente el mismo sistema, la misma inteligencia, nos hace ese tipo de trabajo, nos coloca las fuentes y nosotros aquí está bien. Y venimos, le damos la orden de copiar, pegar propiamente y lo presentamos. Vuelvo a decir, está bien, pues úsenlo. Ahí lo leen, pues ahí lo estudian. Verifiquen que realmente esas fuentes existan, propiamente. O vayan cambiándole un poco la redacción, tío, o cámbiensela por completo, pues, para evitar ese proceso de que la misma plataforma detecte esa situación. Existen varios estilos de citación. Claro, hoy no puedo abordar cada uno de ellos. Ahorita vamos a mencionarles por lo menos, existen 15 estilos de citación, pero esto sería ya propiamente un curso. Tío. Hay un curso solo para normas APA, un curso solo para Vancouver, Chicago, las Harvard, los ISO,
o la citación latina, pues en ese apartado. Lo que importa, y se acuerda cuando uno toma el plagio, lo que importa es que usted dé los créditos, que usted sepa manejar ese estilo de citación para indicar de dónde viene y maneje ese conjunto de reglas. Y eso le permita organizar sus referencias. Y esto mismo le va a permitir hacer su bibliografía, pues, en ese apartado. Y eso es lo que nos sirve también la base de datos que hablábamos anteriormente. Usted le hace la base de datos ya sea en Word o en Excel, o mejor si lo hace en Access propiamente, donde usted le puede dar las indicaciones para que haga ya la creación de la bibliografía. O si usted quiere, pues algo más reciente, algo más moderno, pues de una manera. En este caso, pues usted le baja una aplicación en Android o en Apple, propiamente a su teléfono celular o a su tablet, en ese sentido, y ahí usted va guardando la información. Y ahí usted va haciendo ese tipo de guardar por autor, por materia, por título, no sé. Ahí usted sabrá cómo se va a poder identificar con esas fuentes de consulta. Y eso le va a permitir tener ese material, ese conjunto de reglas y poder hacer su bibliografía. Porque también ustedes, por ejemplo, y hay muchas personas que tampoco saben utilizar Word, en Word, porque usted sabe, en la barra de herramientas, pues hay un proceso donde existen estilos de citación y aparecen normas APA. En el Office tradicional, en el Office 2016, 2019 y el 365 se quedó en normas APA 6. Ya el 2025 ya trae normas APA 7 y 8, en sentido. Entonces, ahí nos va indicando cómo. Pero cuando nosotros entramos el tipo de citación, propiamente no le ponemos todos los datos, solo le ponemos el autor, el título, solo le ponemos la editorial, el país, propiamente, pero no le agregamos todos los datos de consulta para ver realmente que exista ese tipo de material. No importa pues si está bien, si usted se las falsificó los datos o no, pero eso es lo más importante, agregar todos los datos. Y al mismo tiempo, cuando usted ya termina propiamente ese tipo de citación, en la parte final, pues usted puede poner ya la bibliografía y el mismo Word ya le ordena la bibliografía. Eso es parte propiamente del proceso de que usted esté manejando. Pero también es muy importante saber qué citar, en ese sentido. Y eso es lo que nos va a servir en esta clase. Citar, nosotros lo vamos a identificar propiamente como el proceso de saber reproducir o mencionar las ideas de otras personas, en ese sentido, las ideas de otros autores, para poder incluirlas dentro del documento. Ya sea que nosotros necesitamos incluir datos, cifras, algún dato estadístico, alguna fuente oral, propiamente en ese sentido, o algún tipo de conocimiento común de apartado. O podemos incluir algún tipo de frase copiada o algún tipo de teoría. Eso ya dependerá propiamente del manejo que nosotros le vayamos a dar en ese sentido. Entonces, ese tipo de citar es propiamente donde usted va a dar, propiamente, va a indicar de dónde viene ese apartado. ¿Por qué usted? Y eso es lo más importante. Está bien, cítelo. Ponga esa frase, ponga esa oración. Excelente. Pues. Pero en el siguiente párrafo explique por qué. Ahí viene el proceso de parafraseo, pues en ese sentido. Se recuerda cuando mirábamos eso allá en el diagnóstico del problema. No nos han preparado. Es que la universidad, y aquí incluyo las 14, no nos prepara para hacer bien ese tipo de citación. En ese sentido. Sencillamente solo se van por aspectos de presentación o por la mayor cantidad de fuentes. Yo se los decía a tesis y ahora se los digo a ustedes. En mi anteproyecto, si mucho, unos 3, 4 autores voy a citar. Y en mi informe final, unos 7, 8 autores, probablemente. No estoy haciendo una recopilación, no estoy haciendo una memoria de labores. Es que hay tesis y hay EPS, cuando uno los revisa, tienen como 400 pies de páginas. Y pensaban de dónde se sacaron. Yo les decía, por ejemplo, en el área de Derecho, ya solo falta que copien todo el código. ¿Recuerdan ustedes en nivel básico o en la carrera a nivel medio? El catedrático de contabilidad o el catedrático de derecho. Compren el código de trabajo, compren el código mercantil o el código de comercio, en ese sentido. Y lo habíamos comprado y luego pásenos a su cuaderno. ¿Para qué nos hizo comprar el código si hay que pasar todo al cuaderno? No tiene lógica. Pues, lo mismo sucede en algunas tesis. Lamentablemente, y ahí repito, las universidades, incluido las 14, existen aquellas mentalidades donde propiamente se espera cantidad más no calidad. Y eso es combatir contra un gran monstruo. Hay muchas personas, muchas facultades que sí fomentan eso, muchas universidades que fomentan propiamente su apartado de que no importa dónde viene la fuente, no importa dónde viene esa tesis, lo importante es que el profesional, porque mientras mayor personas se gradúen, más prestigio adquiere la universidad. Esa es una idea que se maneja. Pero también hay que saber que no es necesario citar. Es que también ya sabemos que tenemos que citar, pero también hay cosas que no se citan. Tío. Por ejemplo, no se citan anécdotas.
no se citan propiamente datos o conocimientos comunes o nuestras propias ideas. Ojo, en ese sentido, ¿se recuerdan cuando vimos el tema del plagio? A veces ocurrimos en el famoso autoplagio. Pero si son ideas propias, ojo en ese sentido, en el apartado del marco teórico, porque son nuestras ideas, es nuestra teoría. O sea, yo no me voy a citar propiamente dentro de mi marco teórico al hacer mi teoría, porque yo estoy adecuando mi solución al problema dependiendo del problema. Entonces, supuestamente no había material antes. Yo estoy dando un aporte, estoy dando ese neoconocimiento, estoy propiamente manejando esas tendencias en ese sentido, estoy dando ese neoaporte. Pero muchas personas empiezan a citarse a ellos mismos. ¿Y qué van a citar si no hay un material? Ahí sí se detecta fácilmente que está plagiado, porque usted cita algo de usted mismo, pero no existe. Tiene que estar físicamente ese tipo de material para poder consultarlo, para poder manejar esa situación. Otra cosa que no se cita, por ejemplo, son aspectos de la reflexión o aspectos de motivación. Los famosos, por ejemplo, consejos o los famosos, ¿cómo se le llama esto? Aquellas palabras que usted, ahí se me fue la palabra ahorita, aquella situación donde usted propiamente utiliza ciertas sugerencias de alguien, propiamente. Viene aquellos apartados de, propiamente, de consejos, es que se me fue la palabra ahorita, aquel tipo de consejos donde son de uso común, por ejemplo, o hay algún tipo de material que ya pertenece a toda la humanidad. Por ejemplo, usted, eso es válido, pues, usted no va a citar las mañanitas. Las mañanitas o el Happy Birthday, propiamente de uso común, cual es pertenece a todo el mundo. Es muy difícil que usted logre averiguar, lo puede conseguir, eso sí se puede conseguir, quién realmente es el autor de las mañanitas o el autor del Happy Birthday, y pues usted pondría la citación ahí, pero ahí es donde viene el problema, que la otra persona que va a leer, probablemente no va a hacer ese tipo de análisis, entonces va a decir, ¿y usted por qué está citando el Happy Birthday? Y está poniéndome ese autor, y entonces empiezan a decir, ese autor no existe, ahí es donde está el problema. Como es de uso común, pues la gente no cree que esa persona exista realmente en ese apartado. Y donde usted tiene que aprender a manejar los diferentes estilos. Aquí, por ejemplo, yo les menciono algunos. Les acabo de decir hace un momento que existen 15 estilos de citación, ese apartado. Eso depende propiamente de la facultad, depende propiamente de la universidad, en ese sentido. Pues a la hora que usted cite propiamente, pues tiene que transcribir en una forma literal lo descrito por otro autor y luego parafrasear o explicar con sus propias palabras las ideas que usted quiere transmitir o las ideas contenidas en otros autores. Por ejemplo, entre los estilos está la de Harvard, por ejemplo. Esto se maneja mucho en el área propiamente de humanidades, se maneja mucho en el área de ciencias de la comunicación o se maneja mucho en el área de económicas. Donde estoy manejando propiamente, ahí ya depende el tipo de datos o el estilo bibliográfico que maneje. Se maneja mucho los autores, se maneja mucho el título, el tipo de documento, los datos de edición y los datos que permitan localizar en una forma exacta la información. Pero luego, por ejemplo, tenemos los de Vancouver, que se utiliza mucho en el área de medicina. En el caso de Vancouver, propiamente, es donde voy a hacer un contexto de un trabajo académico, donde voy a incluir la bibliografía y voy a hacer una lista de referencias en un aspecto numérico, en el cual propiamente voy a utilizar o voy a presentar a través de esa numeración o a través de un tipo de notas. Por ejemplo, en Vancouver puedo utilizar yo de esta siguiente forma. Por ejemplo, pongo ahí, según Fernández, y pongo ahí y copio literalmente la frase o el párrafo que necesito incluir esta persona y luego le pongo el número 1. Y luego me voy con otro autor. Entonces pongo ahí según Paniagua y pongo ahí la frase, pero no hay ese proceso de interpretación, no hay ese proceso de parafraseo. Paniagua vendría siendo el 2. Si quiero regresar nuevamente a Fernández, que era el número 1, sencillamente pongo según el 1 propiamente, ya se sabe que es Fernández en ese sentido, y ya luego vuelvo a colocar la frase o la oración que estoy citando. Esto se da mucho porque aquí vienen aspectos de estudios científicos o estudios comprobados en ese sentido, o viene el reconocimiento propiamente a ciertos autores, como lo vamos a ver más adelante. Y luego tenemos, por ejemplo, el MLA o el Modern Language Association, donde voy a incluir un aspecto numérico, se maneja mucho también en humanidades económicas, voy a incluir un aspecto numérico, voy a incluir un tipo de método de notas y voy a incluir por el año. Aquí tiene que ver mucho el año de publicación.
sentido. Donde propiamente aquí donde algunos asesores propiamente interpretan mal este apartado, donde empiezan a decir que solo debemos de utilizar material o documento de los últimos 5 años. Ya le hemos dicho que no necesariamente significa que un material de hace 5 años sea tan reciente. O hay mucho material que puede ser de hace 10, 15 años que sigue todavía actualizado. Y yo les decía cuando miran los antecedentes del problema, propiamente, revisen material de los años 60, 70, 80. Les puede servir para conocer el contorno, conocer el entorno propiamente de cómo se manejaba ese problema hace 40, 50 años y a ver si ha habido algún proceso de cambio, ha habido un proceso de evolución. Pues ahora tenemos la mayoría de facultades, pues manejan, o mayoría de escuelas o universidades, pues manejan el American Psychological Association, APA, pues en su versión 6, 7 y 8. Hay un par de universidades, no las voy a mencionar, se quedaron en normas APA 5. Vean tan desactualizados que están. Se quedaron con normas APA 5. Y es ahí donde se ve ese proceso propiamente de buscar únicamente cantidad de material, más no la calidad. Entonces, hay algo muy, muy importante, y lo miramos con el tema del plazo. También, pues si nuestro asesor obviamente nos está pidiendo ese tipo de situación, pues que también él lo sepa manejar, porque a veces hay asesores que ni saben manejar APA, pues, y empiezan a basarse únicamente a lo que un Word nos indica o a lo que un instructivo nos maneje. Y era lo que decía con el tema del marco teórico. Revisen cómo el instructivo de su unidad académica les pide el tipo de citación. En el instructivo de su facultad se sugiere, pero no es una orden, un estilo, sugiere manejar cierto estilo. Hago un lado a psicología. Ahorita regreso con psicología. Las demás unidades académicas me sugieren manejar normas APA, por el estilo. Versión 6, 7, 8, por el estilo. Más no es una regla, tío. Pero en psicología sí es una regla. Porque ahí donde viene propiamente, donde surgió APA en 1929, propiamente, donde ellos empezaban a manejar, probablemente para el tipo de citación, para incluir los datos, para incluir la información, para poder incluir propiamente los elementos que identifiquen las fuentes de consulta, ya sea por autor, por título, por año, o por la normativa de transcripción, o más que todo por la normativa de presentación. Es donde empezaban a manejar los famosos párrafos, los interlineados, los márgenes, pues en ese sentido. Y luego, pues otras unidades académicas empezaron a copiar o empezaron a tomar ese apartado de las normas APA. Pero muchas personas o muchos encargados de metodología no saben utilizar muy bien las normas APA. Y yo se los decía en una de las clases y ahora lo vuelvo a repetir. Por ejemplo, para manejar bien normas APA tendría que ser un curso de un semestre. Y todavía nos quedamos muy atrás pues, en ese apartado, porque esto va cambiando, esto se va modificando. Anteriormente, pues estaba el tipo de citación latina. El tipo de citación latina era el más común en los años 90, al principio del año 2000, en el año 2010 se manejaba. Muchas unidades académicas todavía lo manejan en ese sentido, donde empiezo a manejar muchas palabras en latín. Por ejemplo, usted lo ve en algunas tesis o un EPS, el famoso IBEDEN. El IBEDEN indica igual a la cita anterior. Y ahí es donde se detecta que algunas tesis están plagiadas. Porque si usted ve algunas tesis y resulta que el primer pie de página dice IBEDEN, entonces uno dice, ¿de dónde viene ese pie de página IBEDEN? Porque el IBEDEN significa igual al anterior. Entonces tiene que haber un pie de página cero, que no lo existe pues, en ese apartado. Entonces hay que saber marcar la diferencia. El OPCIT pues, significa, por ejemplo, según cita anterior o según cita de otro autor. O a veces, propiamente, ojo, en este sentido, hay autores que tienen 2, 3, 4 fuentes, tienen 2, 3 materiales. Y también hay que saber citar, propiamente saber distinguir ese tipo de material que se está presentando. Y eso nos va a conducir propiamente a saber cómo seleccionar la búsqueda, a saber cómo localizar propiamente, a saber cómo seleccionar y ordenar esos datos, lo que decía, esa base de datos. Y es ahí donde utilizamos mucho la inteligencia artificial para crear esa base de datos. Yo les decía, bajemos una aplicación a nuestro teléfono celular y ahí ordenemos todo el material, tanto físico como el material digital. Pero ojo, leámoslo, estudiemos, veamos esa relevancia de ese material que estamos consultando. Ese es el primer criterio que se maneja a la hora de seleccionar las fuentes. Esa relevancia significa en el cual yo voy a establecer ciertos parámetros, ciertos requerimientos, con el cual yo me voy a poder identificar con ese autor o con esa casa editorial. Hay muchas personas que se identifican con ciertos autores o ciertas casas editoriales y no salen de ese criterio. También ahí podría caer un tipo de sesgo, se dice en aspectos de metodología, en aspectos de investigación. Tengo que aprender a ver el bosque
no solo ver un árbol, por sentido. Me encierro solo en un campo, me encierro solo con un autor o determinada casa editorial, más no veo otros apartados. Y eso es lo que se maneja mucho, y yo se lo decía allá en la clase número 2. Cuando vayamos a hacer las consultas, entonces yo les decía, también consultemos fuentes de nuestra facultad, pero también vayamos a otras facultades, vayamos a otras universidades. Tío, en los años 80, 90 existía un estereotipo. Ah, solo las tesis y los EPS de la San Carlos son los mejores. Los de las otras universidades no sirven. ¿Saben? Eran ideas de antes, pues en ese sentido. Ahora nosotros entendemos que eso no es así, pues. Así como hay muy buenos materiales en la San Carlos, también hay muy buen material en las privadas. Ojo, contigo. Y hay mejores materiales en las privadas. Como así también hay pésimas tesis y malos EPS en la San Carlos, también hay malas tesis y malos EPS en las privadas. Como es el dicho, de todo hay en la viña del Señor, en ese sentido. Entonces, debemos de tener también ese apartado del alcance, en ese sentido. Ese alcance se refiere propiamente a saber seleccionar, a saber leer propiamente, a poder examinar el contenido. Les decía, yo puedo descargar 1.000.000 de libros de la biblioteca de la San Carlos, excelente, sentido. Vengo y la leo, vengo y clasifico. ¿Qué es lo que me va a servir? Me va a servir todo este libro. O de este libro solo me va a servir de la página 10 a la página 40, por decirlo de una manera. Hago mi base de datos y ahí tengo ordenado. Para cuando tenga que hacer mi marco teórico, tenga que hacer algún apartado dentro de algún trabajo de investigación, ya lo tenga ordenado, ya lo tenga clarificado. Ya no pierda tiempo, porque ese es el gran problema. ¿De qué me sirvió bajar el 1.000.000 de libros de la biblioteca? Nunca lo leí. Por ejemplo, estoy investigando el tema de la familia disfuncional. Ayer me recuerdo que encontré como 20 libros sobre la familia disfuncional, pero es tanto el material, entonces lo tengo en PDF, probablemente es tanto el material que solo lo descargué, ni siquiera le puse el título. Ojo en ese sentido, cuando usted vaya a descargar algo, cuando guarde el archivo, póngale el nombre, pues, sentido. No que solo lo bajan, lo descargan y ni siquiera saben de qué trata ese material. Entonces, ahí yo tenía como 20 libros de la familia disfuncional, pero no sé dónde está. Nunca creé esa base de datos, pues, en ese sentido. Entonces, ¿qué sucede? Pérdida de tiempo, pérdida de recursos, hasta recursos económicos, recursos en ese apartado, o no saber organizarme en ese sentido. Y eso es lo que ustedes deben de manejar, cómo actualizar en ese sentido. Y eso nos va a conducir probablemente a la credibilidad. La credibilidad es donde nosotros vamos a determinar la fuente, donde nosotros le vamos a dar esa prioridad al material que estamos consultando, a esa base de datos. Existe, pues, el tipo de fuente de credibilidad, propiamente, ya sea en base a fuentes impresas o en base a fuentes audiovisuales o en base a fuentes de Internet. En ese sentido. Yo les decía con el plazo. Utilicemos Internet, y ahorita se los acabo de recalcar. Utilicemos Internet, utilicemos inteligencia artificial, pero leamos, analicemos, interpretamos, veamos si hay una objetividad dentro del proceso que estamos investigando. No solo es bajar por bajar, cualquiera lo hace, pues en ese sentido, sino que sepamos analizar. Y si le vamos a dar las indicaciones, porque ojo, en ese sentido, a través de la inteligencia artificial, por ejemplo, en Géminis, nos podemos decir que me haga el resumen de una tesis, que me la parafrasee, ojo, en ese sentido. La misma inteligencia me puede parafrasear la tesis, en ese sentido. Entonces yo le doy, descargo el documento propiamente y a través de Géminis o a través de Copil subo el documento a esta inteligencia artificial y la misma inteligencia me va a resumir y me va a parafrasear. Pero vengo luego y la leo, pues en ese sentido. También me sirvió para poder compensar o poder condensar ese material, pues. Ahí la lee, pues, ahí la analizan, ahí la estudian, ahí le dan esa objetividad, pues, en ese apartado. Cuando se utiliza Internet, propiamente hay que saber manejar propiamente los dominios o las direcciones electrónicas. Esto es muy importante y eso se los tendrían que haber enseñado en los cursos de técnicas de investigación. Por ejemplo, los dominios o las direcciones electrónicas es muy importante fijarse en esa terminación. Por ejemplo, fijarnos en que cuando, por ejemplo, no sé, cuando empezamos a utilizar Internet, empezamos a copiar, estamos a Google, ¿se recuerdan? La persona que no sabe utilizar bien en Google pone ahí enfermedades de transmisión sexual en Guatemala y pone ahí, y lo primero que le aparece propiamente en el primer enlace o el primer link es lo que va a ver, y resulta que son enfermedades de transmisión sexual, pero en Perú, pero no ve la dirección. Entonces es muy importante ver esa terminación. Por ejemplo, es muy importante ver el punto edu. Eso significa que son instituciones educativas, son las páginas oficiales. Por ejemplo, ahora en Facebook o en Instagram, propiamente, viene ya lo que se conoce como el perfil autenticado.
donde tiene un perfil o tiene un doble chequecito donde realmente es la página oficial, en ese sentido, de la institución que estamos verificando. Por ejemplo, usted lo puede ver en las páginas de los medios de comunicación, por ejemplo, Prensa Libre, o la misma página de la universidad, o de la Mariano Gales, o de la San Carlos, donde tiene un chequecito donde se verifica que es la fuente oficial, que tiene esa credibilidad. También es muy importante revisar el .gov. El .gov significa que son agencias del gobierno. O sea, te puede poner ahí Ministerio de Salud Pública.gov.gt. Entonces, es la fuente oficial del Ministerio de Salud de Guatemala. Pero ¿qué hacen algunas personas? Entran ahí y resulta que es Ministerio de Salud Pública.gov.sb, es de Salvador. Tal vez les podrá servir o tal vez no me va a servir. O a veces encontramos .gov.mx, que son las de México. O sea, veamos la terminación, pues en ese sentido. Es ahí donde los asesores podemos decir, mire usted por qué está utilizando páginas de México para algo de Guatemala. Entonces ahí es donde viene ese proceso de saber, de tener esa credibilidad de las fuentes en ese sentido. También es muy importante revisar las terminaciones .org. Esas son organizaciones internacionales, Naciones Unidas, UNESCO, FAO, pues, o sea, tienen que tener esa terminación .org, .UNESCO, Naciones Unidas. Es la fuente de credibilidad, es la fuente que maneja esa objetividad, es donde nos permite verificar que son fuentes confiables en el tiempo. Ahora, también, así como yo les acabo de mencionar, algunas terminaciones que son recomendables y son sugeribles para hacer el trabajo, también hay otras que no se deben de utilizar, ojo en ese sentido. Por ejemplo, no voy a utilizar aquellas páginas que terminen .com, porque son páginas comerciales, monografías.com, wikipedia.com, elrincondelvago.com. Sabemos, lo tengo que decir de todos modos, sabemos que ese tipo de fuentes no son verídicas, no son creíbles, porque cualquier persona puede utilizar ese tipo de material. Y, por ejemplo, cuando usted utiliza Google Académico en ese apartado, pues no va a encontrar cuando le sugieran propiamente a través de los metabuscadores, pues no le van a sugerir esas fuentes. O sea, Google Académico no le va a recomendar que vaya a meterse a monografías.com. Puede ser que haya mucho ahí en monografías.com, exista material fidedigno, está bien, excelente, pero de 100, 99 son falsos. Pero de aquí que yo verifique que ese material que estoy consultando es verídico, pierdo tiempo. Por eso es que hay que saber manejar los metabuscadores, hay que saber manejar esos centros de investigación. También es muy importante no utilizar los .net, sentido. Por ejemplo, en este caso, esa terminación. Aquí donde vienen esas páginas falsas, sentido. Por ejemplo, eso usted lo ve, por ejemplo, en el sistema bancario, sentido. Por ejemplo, usted puede tener su cuenta de ahorro, puede tener su dinero bien guardado en el banco, verifique que sea la página oficial, verifique que es a través de la indicación que le van a dar, en este caso la secretaria de la agencia, pues cuando usted creó su cuenta. Usted va a decir, quiero crear mi agencia virtual, pues entonces ella le va a decir los pasos y le va a dar la dirección exacta y hasta le va a dar un PIN a usted para poder ingresar, pues, pero a veces ponemos ahí en Google propiamente Banco Patito Feliz y nos vamos al primero y a veces no coincide la dirección y solo estamos ingresando los datos y es donde viene el famoso piercing o el famoso propiamente el malware en ese sentido o donde viene el famoso ¿cómo se llama esto? Es donde nos falsifica nuestra información, pues en ese apartado. A veces la misma persona está cayendo en ese tipo de datos, está cayendo en ese tipo de apartados. O sea, subieron a determinado lugar, subieron a determinada página propiamente sus datos personales, pero no verificaron que es la fuente confiable. Pues lo que vimos allá con el tema del marco teórico, pues los famosos metabuscadores. Eso es lo que yo les recomiendo para hacer su EPS. Hay muchos metabuscadores que traen inteligencia artificial, que nos van a sugerir, que nos van a ayudar, que van a verificar las fuentes para que usted pueda presentar un trabajo más profesional. Ya depende de usted, ya dependerá de los usos que usted le maneje. Ahí, por ejemplo, usted lo ve en la presentación y está tanto en Classroom como está también en Weddy, probablemente los diferentes metabuscadores. Úsenlos. Ahí les recomiendo. Les va a permitir hacer un buen trabajo. Claro, recuerden, lo he hecho a lo largo de este curso. Yo solo les doy ideas, solo les doy sugerencias. Ya dependerá de usted. Y todo el mundo lo voy a poder ver en ese sentido. Y lo digo con todo respeto, pero tampoco me interesa, pues en ese sentido. Es su trabajo, es su tesis. Puede ser que usted muy bien siga las sugerencias. Excelente, felicitaciones. Pero también puede decir, no me interesa. Pues felicitaciones, no hay ningún problema. Cada quien tiene libertad
cada tiene propiamente ese apartado de libre albedrío, propiamente para hacer sus investigaciones. Es su tesis, es su EPS, es su proceso de investigación. Eso es usted que va a ser el futuro profesional. Como se lo dije a ustedes y ahora se lo digo a usted, yo ya voy de salida, pues, en ese sentido, ya voy para afuera. Ahora les toca a ustedes que asumir ese papel. Y siguiendo pues el eslogan de la Santaron, y te enseñar a todos. Ojalá que ustedes estos conocimientos, estos consejos que se les han dado, ustedes los puedan aplicar y los puedan transmitir a otras generaciones. En algún momento, ustedes dentro de unos 5 o 6 años les va a tocar que ser el catedrático de su facultad, si es que ustedes quieren, pues, porque también eso ya depende de la persona, donde ustedes van a poder transmitir esos conocimientos, esas experiencias, esas anécdotas en ese sentido. Y eso es parte del aprendizaje. O siguiendo el eslogan de la Mariano, la verdad os hará libre, por sentido. Nadie tiene la verdad absoluta, hay que compartirla. ¿Para qué me sirve tener todos los conocimientos? ¿De qué me sirve estar encuadrado dentro de un mundo donde no voy a poder compartir o donde no voy a poder dar el proceso y donde no voy a poder hacer ese el neoconocimiento, ese aporte? Y eso es lo que se busca a través de los trabajos académicos. Dar ese aporte, dar esa información, dar esos datos para que le sirva al país, le sirva a la sociedad propiamente. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que ustedes tengan al respecto? Por favor, sí. Bueno, ustedes son pocos. Realmente esta sección es de la que menos cantidad de alumnos tiene. Ahorita solo hay 1, 2, 3, 4 personas en ese sentido. Ojalá hayan llenado el cuestionario, propiamente sin nombre. Llénenlo propiamente. Esto me sirve a mí, propiamente, y nos sirve a la Facultad de Ingeniería para poder mejorar, en este caso, el curso. Si Dios nos lo permite, pues el próximo año. Ahorita voy, el próximo año, pues propiamente mejorar este curso. Sí, Yancy. Ahorita se lo voy a colocar, no se preocupe, ahorita se lo vuelvo a colocar. Ahorita se lo vuelvo a colocar, permítame un momentito, ahorita se lo coloco. Vamos a ver, ahí está, ahí está el enlace. Llénenlo sin ningún problema, no les está pidiendo ni nombre, un dato. Es parecido a lo que, por favor, ojo, muy pocos han hecho el examen. Ya solo les queda esta y la otra semana para hacer el examen. Ahí ustedes sabrán probablemente si lo han hecho o no. Aquellos que ya lo hicieron, por favor, les invito a revisar su correo. A su correo les mandé cierta información en base a una de las preguntas que les puse ahí. Aquellas personas que no tienen acceso a Wedi y que no hicieron el examen, si quieren el material de apoyo, o en este sentido, va a haber una continuidad de este curso, propiamente van a haber otros temas que no se abordaron durante el mes de noviembre, solo que va a ser en forma asincrónica. Entonces, si usted quiere participar en esa forma asincrónica, escríbame en mi correo, y lo voy a poner nuevamente por si alguno no lo tiene, en ese sentido, ahí te lo voy a poner ahí. Ahí está. Entonces, escriban en el correo y ahí les voy a dar indicación de cómo poder participar en ese curso alterno, pero es alterno, no tiene nada que ver con el curso libre de ahorita que estamos llevando. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que ustedes quieran decir al respecto? Solo nos quedan 2 clases. La otra semana vamos a ver el tema de evaluación, o sea, el último capítulo del EPS. Vamos a evaluar, o les voy a enseñar cómo evaluar si su EPS fue rentable, fue viable o factible, tanto para la empresa, para la facultad, como para ustedes mismos. Ahí van a aprender cómo evaluar su EPS. Y la última clase, que la tenemos dentro de 15 días, que es el tema de cómo se presenta el informe final de tesis, el informe final de EPS, perdón. Ese apartado. Eso es lo que vamos a estar viendo las próximas 2 semanas que nos hace falta. Entonces, preguntas, dudas, algo que ustedes quieran plantear. Bueno, entonces, si no hay mayores dudas, mayores preguntas, gracias no hay mayores dudas, mayores preguntas, damos por finalizada la sesión número 9. Nos estamos viendo el próximo lunes, propiamente en ese sentido. Les deseo muchos éxitos, muchos triunfos, muchas bendiciones. Los motivo y los incentivo a utilizar inteligencia artificial. Sepamos utilizarla, sepamos manejar muy bien la inteligencia artificial para que nos permita poder hacer un trabajo. Pero nos ayude, no que nos la haga. Eso es muy aparte.
en ese sentido. Entonces, doy por finalizada la sesión número 9, en ese sentido, y nos vemos dentro de 8 días con el capítulo 6, que es evaluación. Eso es lo que vamos a estar viendo la próxima semana.